Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a darle solución al problema número 11, ¿ok? La ecuación pues es la siguiente, pero ahora nos dicen que son electroválvulas biestables. Vamos a ver cómo se resuelve. Entonces, como primer paso, contamos el número de fases: fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y fase número 5, ¿sale? Esto es lo mismo a tener AB menos, ¿ok? Entonces, esto es lo mismo que esto, porque así me parece que lo vi en el ejemplo anterior. Bueno, después de ahí vemos quién es el que inicia secuencia, va a ser el botón de arranque. Después de aquí, cuando sale a más, ¿quién detecta? Detecta el sensor número 2. Cuando sale B, detecta el sensor número 4. Cuando regresa B, ¿quién detecta? Detecta el sensor número 3. Y cuando regresa A, detecta el sensor número 1, pero los dos pertenecen a la misma fase. ¿Ok? Después vuelve a salir B. ¿Quién lo detecta? Lo detecta el sensor número 4. Luego regresa otra vez B. ¿Quién lo detecta? Lo detecta el sensor número 3. ¿Ok? Entonces, así de rápido es como ya resolvimos nuestra ecuación de movimientos. Ahora, ¿qué parte sigue? Pues emplear el método de programación. ¿Cuántas fases tenemos? 5 fases. ¿Cuántas banderas voy a colocar? 5 banderas. ¿Sale? Entonces tengo la bandera número 1, tengo la bandera número 2, tengo la bandera número 3, tengo la bandera número 4 y tenemos la bandera número 5. ¿Sale? Entonces le damos un nombre a cada bandera. Esta es M1, esta va a ser M2, M3, M4 y M5. ¿Ok? Listo. Después empezamos con el siguiente paso. Me dice, ahora vas a condicionar la segunda bandera con un contacto normalmente abierto de la bandera anterior. ¿Quién es la bandera anterior? M1. ¿Ok? Y luego me dice, la tercera bandera la vas a condicionar con un contacto abierto de la bandera anterior, que sería de M2. Ahora, como tengo más banderas, por lo tanto, esta la voy a condicionar con la bandera anterior, ¿ok? Recuerden, nunca toco ni la última ni la primera, ¿ok? Entonces, esta la condiciono con un contacto abierto de la bandera anterior, que sería M3. Siguiente paso, me dice, ahora vas a condicionar la última bandera con un contacto normalmente abierto, pero al inicio de línea. Y es de la bandera anterior, que sería M4. ¿Sale? Siguiente paso me dice, condiciona ahora la primera bandera con un contacto normalmente cerrado de la última bandera, que sería M5. ¿Ok? Ahora sí. Siguiente paso me dice, ahora vas a condicionar los sensores según la ecuación de movimientos. Entonces empezamos. ¿Quién inicia secuencia? Botón de arranque. ¿Ok? Después de ahí, el botón de arranque activa la primera fase. ¿Quién activa la segunda fase o la segunda línea? Lo va a activar el sensor número 2. Luego, ¿quién activa la tercera fase? La tercera fase la activa el sensor número 4. Después de ahí, ¿quién activa la fase número 4? Pues la van a activar el sensor 1 y el sensor número 3. Aquí pasa exactamente lo mismo que en el video anterior. Los podemos poner en serie o los podemos poner en paralelo. ¿De qué depende? Del diseño que nosotros vayamos a realizar, de la seguridad que requiere el proceso. ¿Ok? Por lo tanto, yo los voy a dejar en serie. ¿Ok? Sensor 1 y sensor número 3. ¿Ok?
Después, siguiente línea, ¿quién activa la fase número 5? La activa el sensor número 4 nuevamente. Si se dan cuenta, el sensor número 4 ya lo utilicé en 2 ocasiones, ¿ok? Pero el método me permite que no haya ese conflicto entre sensores, ¿ok? Después de ahí, siguiente paso, ¿qué me dice? Ahora vas a colocar el último sensor, ¿ok? Y me dice, el último sensor condiciona la última bandera y es normalmente cerrado. Por lo tanto, condiciona la última bandera con un contacto normalmente cerrado. ¿De quién? Del último sensor, que sería S3. ¿Sale? Después de ahí, ¿qué nos dice el método? Nos dice, ahora vas a enclavar cada línea con un contacto abierto direccionado con la fase que le corresponde. Este quedaría con M1, el siguiente quedaría con M2, el siguiente quedaría con M3. El siguiente va a quedar con M4, pero acuérdense que si este es el sensor, tengo que enclavar, por lo tanto, a los dos sensores. Y sería con M4. Y enclavo con M5. Recuerden, aquí siempre enclavo el sensor y la bandera, ¿ok? Y esto sería todo en la primera parte de programación. Luego falta la parte de las salidas. Ahora me dicen que son salidas con electroválvulas biestables. Por lo tanto, cada actuador va a tener dos bobinas. Una bobina para cada acción. Entonces voy a poner dos bobinas. Una va a ser para el actuador A y este va a ser para la salida de A más. Voy a poner otro para A menos y voy a poner otro por aquí que va a ser para el segundo actuador, por lo tanto va a ser B más, y voy a poner otro por aquí que va a ser la segunda acción del segundo actuador, por lo tanto sería B menos. Y después de aquí pues vamos a empezar a programar cada una de las salidas. Ahora, si recuerdan, el método nos decía que si son salidas biestables, debe de ir cada bobina en serie con dos contactos, uno abierto y uno cerrado, ¿ok? Entonces vamos a poner los abiertos y vamos a poner los cerrados. Listo, ¿ok? Después de ahí vamos a empezar a programar cada línea. Vamos a programar la línea o la bobina de A más, ¿ok? La salida de A más. Y nos dice que esta es la acción o este es el accionamiento. ¿En qué fase se activa A más? Se activa en la fase número 1. Por lo tanto, aquí ponemos M1. Para los biestables nos dice, una vez que ya colocaste la fase de la primera acción, el contacto cerrado va a tomar la bandera consecutiva. El consecutivo de M1 es M2. Listo. Ahora paso con A menos. ¿En qué fase se activa A menos? Se activa en la fase número 3. Por lo tanto, le corresponde M3. Y el siguiente es el consecutivo. Sería M4. Ahora voy con B. ¿En qué fase se activa B? La primera vez que se activa B es en la fase número 2. Por lo tanto, le corresponde M2. Y su consecutivo, que sería M3. ¿Ok? Después, ¿qué tengo? Tengo B menos. ¿En qué fase se activa B menos por primera vez? En la fase número 3. Por lo tanto, aquí le corresponde M3. Y toma el consecutivo, que sería M4. ¿Ok?
Pero fíjense lo que pasa aquí. El actuador B aparece 2 veces en la ecuación de movimientos. ¿Qué pasa cuando tenemos este tipo de problemas? ¿Sale? Pues la solución es muy sencilla. ¿Ok? Pongo otra línea de activación y de desactivación. Ahí está. Ahí está. Y siempre debe de ir así, en paralelo. ¿Ok? Luego, voy con la segunda activación de B+. ¿En qué fase se vuelve a activar B+? En la fase número 4. Por lo tanto, aquí le corresponde M4 y toma el consecutivo que sería M5. ¿Sale? Después de ahí voy con B-. La segunda activación de B- en mi ecuación de movimientos es en la fase número 5. Por lo tanto, aquí le corresponde M5. Y toma el consecutivo. Ya no hay M6. Tengo dos opciones. O regreso a M1 o simplemente puedo hacer esto. ¿Sale? Esto solo se hace cuando ya no tengo más consecutivos. ¿Ok? Listo. Así quedaría nuestro programa para esta ecuación de movimiento con electroválvulas biestables. Ahora vamos a simular. Entonces, de inicio, ¿qué sensores inician activos? Otra vez, inician activos sensor 1 y sensor número 3. Sensor 1 y sensor número 3. ¿Dónde más tenemos sensor 1? Nada más. Sensor 3, aquí, inicia activo, este está abierto. ¿Ok? Después viene el operador, oprime botón de arranque, ¿ok? Cerrado botón de arranque, cerrado M5, se activa M1. ¿Ok? Por lo tanto, cierra su contacto auxiliar aquí y también aquí. Después el operador suelta el botón y no pasa nada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque quedó enclavado. Ahora, ¿qué pasa del otro lado? Pues cierra M1. Al cerrar M1, cerrado aquí, cerrado acá, se activa ¿quién? A+. Vamos a ver qué pasa. Empieza a salir el vástago del cilindro A. Lo primero que pasa es que se desactiva el sensor 1. ¿Ok? Sigue saliendo el vástago, sale, sale, sale y lo detecta el sensor número 2. Cuando detecta el sensor número 2, cierra aquí. Al cerrar aquí, este está cerrado, por lo tanto se activa M2. Al activarse M2, cierran sus contactos auxiliares. También de este lado, bueno, antes de que cierre aquí, este se va a abrir. Ahí está. Pero no pasa nada. El cilindro sigue afuera porque es biestable. ¿Ok? ¿Qué más pasa con M2? Aquí se cierra M2 y nada más. Se cierra aquí y cerrado aquí se activa la solenoide B+. Por lo tanto, empieza a salir el vástago de B. ¿Qué es lo primero que pasa? Se desactiva el sensor número 3. Se desactiva aquí, pero aquí vuelve a ser cerrado. ¿Ok? Sigue saliendo el vástago. ¿Y quién lo detecta? El sensor número 4. Por lo tanto, cierra aquí el sensor número 4. Cerrado aquí, se activa la bandera 3. Cierran sus contactos auxiliares de M3. Y vamos a ver qué es lo que pasa con M3. Aquí se desactiva M3. Se desactiva la solenoide B, pero no pasa nada porque es biestable, sigue afuera el cilindro. ¿Ok? Y vamos a ver qué pasa. Se activa M3 y se activa M3. Aquí se activó la solenoide A y aquí se activa la solenoide B-. Se activan los regresos, perdón. Al activarse los regresos, los dos nos dice que van a regresar al mismo tiempo. ¿Qué es lo primero que pasa? Se desactivan el sensor 2 y el sensor número 4. Se desactiva sensor 2 y se desactiva sensor número 4. ¿Ok? Ahí está. ¿Sale? Después siguen regresando los dos. Regresan. ¿Y quiénes detectan otra vez? Detectan sensor 1 y sensor número 3.
detecta sensor 1 y sensor número 3. Otra vez volvió a detectar el sensor número 3, por lo tanto aquí se va a abrir. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cerrado aquí, se activa M4. Cierran sus contactos auxiliares de M4. Aquí no pasa nada. Y vamos a ver qué es lo que pasa del otro lado. ¿Ok? ¿Quiénes se activan? Se activan M4. Aquí tengo M4, por lo tanto este se abre. Se desactiva la solenoide de A-, no pasa nada, sigue en esta posición. M4 por aquí, se desactiva M4. Esta se desactiva, no pasa nada porque es biestable. Pero también se van a activar los M4 de este lado, que sería este. ¿Sale? Por lo tanto, se activa este y cerrado este, se activa la solenoide B+. Por lo tanto, pasa a la fase 4. Nos dice que vuelve a salir el cilindro B. ¿Qué es lo que pasa cuando empieza a salir el vástago del cilindro B? Se desactiva el sensor número 3. Por lo tanto, se desactiva aquí y se vuelve a cerrar ahí. ¿Sale? Sigue saliendo el vástago. ¿Quién lo detecta? Lo detecta el sensor número 4. Cuando detecta el sensor número 4, vamos a ver qué es lo que pasa. Cerrado aquí y cerrado aquí, se activa M5. Al activarse M5, cierran sus contactos auxiliares. ¿Ok? Aquí va a cerrar, pero aquí, fíjense, va a abrir. Al abrir, se desenclava M1, abre aquí M1, también aquí abre, desenclavando a M2. Abren los auxiliares de M2, desactivan a M3, se abren los contactos auxiliares de M3 y se desenclava M4. Por lo tanto, se abren sus contactos auxiliares de M4. Pero M5 sigue activo porque está enclavado. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa aquí con M4. Aquí tenemos M4, no, pero antes de trabajar con M4, vemos que todos estos ya se desactivaron. Desde M1 hasta M4, por lo tanto, este se queda desactivado, sí. M2 también está desactivado, sí, regresa a ser cerrado. Desactivado, sí. Este regresa a ser cerrado. Desactivado, sí. Y este regresa a ser cerrado. Desactivado, sí. ¿Ok? Desactivado, sí. Y este regresa a ser cerrado. ¿Ok? Pero también recuerden que se activó M5. Si se activó M5, aquí se abre y por lo tanto se desactiva B+. ¿Ok? Pero aquí se va a cerrar M5. Por lo tanto, pasa la corriente y se activa B-. Al activarse B-, se activa el regreso de B. ¿Y qué es lo primero que pasa? Se desactiva el sensor número 4. Se desactiva el sensor número 4. ¿Ok? Sigue regresando el vástago. Y fíjense qué es lo que pasa. ¿Quién detecta? El último sensor. ¿Quién es? El sensor número 3. Por lo tanto, este se abre, se desenclava M5, abre su contacto auxiliar de M5. Este también se abre. Este también regresa a su condición inicial. Se desactiva la solenoide y todo queda en condiciones iniciales nuevamente. ¿Ok? Entonces, espero que sigan practicando.